en América, inspirados en el pensamiento de los maestres Dr. C. Reynald de la Ferrier y Dr. David Ferriz Olivares, de brindar al mundo un programa de reeducación a favor de la vida, la salud y la naturaleza. El Cumbamela representa una búsqueda y el encuentro con la sabiduría de los pueblos, con el saber de las culturas milenarias, caracterizada por su sabiduría en el vivir y en favor del bien social. Doctor Leandro puede iniciar su ponencia. Panel Forum Caral y Civilizaciones Preincas, ancestro americano de la cultura universal. Está encendida, está encendida. ¿Me podrían dar, por favor, acceso a que yo maneje mi presentación? Ah, usted mismo va a compartir. Sí, por favor. Ok, entendido. En Caral. Puede comenzar, doctor. Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Leandro Rodríguez. Soy el director ejecutivo del Centro Regional de Sismología para América del Sur. Quiero agradecer la invitación que me han hecho llegar a este importante evento, en especial al ingeniero Orbegoso, al doctor José Gutiérrez, al doctor Lizardo Rodríguez. Bueno, el tema que voy a exponer básicamente viene a ser la contribución que han generado los antiguos pobladores del Perú y otras partes de Sudamérica, los pre-incas, digamos, y obviamente fue tomado por los incas, en relación al tema de los sismos, de los terremotos. Creo yo que hay muchas cosas que no conocemos de lo que fueron nuestros antepasados. Recién estamos descubriendo una serie de avances en la ciencia y en la tecnología que ellos habían desarrollado en base a miles de años de experiencia de vivir con el medio ambiente donde estaban. Y también, obviamente, de enfrentarse a los peligros de los fenómenos naturales. Es lógico, es evidente que hubo fenómenos naturales que no pudieron prever, y su periodo de retorno era muy, muy largo, que probablemente en algunos casos destruyeron ciertas civilizaciones de esa época. Pero lo que se observa es que ellos de alguna forma vivieron en armonía con su medio ambiente y conocían las amenazas a las cuales estaban expuestos y su vida la hacían acorde con eso. Ahora, todo esto no fue transmitido porque cuando llega la conquista, todo ese conocimiento es ignorado y destruido. Y ahí comenzamos a generar probablemente los desastres que cosechamos 500 años después. Porque empezamos a fundar ciudades en zonas peligrosas, porque empezamos a hacerlas de una manera inadecuada, utilizando materiales que no soportaban a un evento sísmico. Y evidentemente lo que estaban haciendo, cuyo periodo de retorno de estos eventos era en algunos casos cientos de años, lo que estábamos haciendo los conquistadores era crear las condiciones
para poder luego cosechar un desastre como el que hemos cosechado en diferentes años. 1746, un terremoto que destruyó Lima. Más reciente, 1940, 1966, 1970, que tuvimos como 70.000 muertos, que destruyó Ancash. El 2001 en Arequipa, 2007 en 1974 también en Lima, perdón, y el 2007 que fue en Pisco. Bueno, estos pobladores contribuyeron en diferentes campos del conocimiento y vamos descubriendo. Por ejemplo, quisiera mostrarles, antes de entrar en el mismo tema, en esta diapositiva, por ejemplo, vemos una foto de lo que es Sacsayhuamán. Se ha hecho una investigación muy interesante, no solamente en Sacsayhuamán, sino en otros lugares del mundo que tienen este tipo de arquitectura. Y una de las cosas que se está descubriendo, una de las discusiones que se tenía para ver cómo habían hecho estas estructuras, esos pobladores, evidentemente iba hacia una cierta lógica, ¿no? Que mucha gente o miles de personas movían estas rocas. Ahora, ¿cómo tallaban? ¿Cómo podían estar tan bien ensambladas? ¿No? También se hablaba de que tenían, pues, lo hacían con otras rocas, lo cual es bastante discutible. Lo que se ha descubierto, y toda la información que les estoy diciendo se encuentra en este link que está abajo. Lo que se ha descubierto es que las únicas rocas que son, digamos, auténticas son las que están en la base. El resto de rocas fueron hechas. Es decir, con una caliza, que se ha analizado esa caliza, y evidentemente era una caliza artificial, no era natural, una especie de cemento que se transformaba en una especie de plastilina y se generaba todo este tipo de estructuras. Se armaba como si fuese un Lego, este tipo de estructuras. Eso se está descubriendo en la actualidad. En este video hay un proyecto, se trabajó tanto los franceses como los rusos, y con escáneres y análisis incluso de estos elementos, y se ha descubierto eso. Eso mismo también, ese tipo de caliza, ese tipo de cemento, entre comillas, que les menciono, también se ha descubierto en Egipto. Esto es uno de los adelantos, una de las cosas que recién estamos descubriendo de lo que hicieron estos pobladores. Evidentemente, eso generó un adelanto, pues, interesante, y que probablemente los que han hecho esas clasificaciones en la historia desconocían hasta ahora, porque a nosotros nos han situado en la barbarie, porque había ciertas cosas que no conocíamos, como por ejemplo el hierro, ni conocíamos tampoco la rueda. Pero si vemos nuestro país y cómo vivían ellos, tal vez no necesitaban rueda. El hierro sí fue importante, probablemente. La escritura, también estamos descubriendo ahora que los quipus no son solamente lo que se pensaba, son algo más. Bueno, en otros campos del conocimiento igual. En la medicina se han hecho, digamos, operaciones importantes para poder, digamos, sabían ellos que con un golpe grave en la cabeza se generaban coágulos que era necesario estriparlos o aliviarlos, y cortaban el cráneo para extraer ese coágulo, y luego cerraban el cráneo con un pedazo de oro. Y muchos de estos han tenido éxito, obviamente. Entonces, eso que vemos implica, pues, un desarrollo muy importante en diferentes campos del conocimiento, en este caso, por ejemplo, en la cirugía, en la medicina. Mientras que en Europa, de repente, en la etapa del oscurantismo, estaban sangrando el cuerpo para eliminar lo que ellos creían que era el humor negro, qué sé yo, aquí estábamos haciendo este tipo de cosas. Y en algunas zonas del Perú, por ejemplo, en mi tierra, que yo soy de Huaraz, han quedado todavía algunos rezagos de ese tipo de medicinas. Se utilizan muchas plantas como algo natural, que son muy interesantes para poder tratar ciertas enfermedades. Y obviamente las medicinas también, pues, vienen de las plantas, de esos elementos, ¿no? Bueno, ya entrando en nuestro tema, digamos, el tema que yo voy a exponer
es sobre la investigación, es investigación sobre las propiedades de reducción de la respuesta a terremotos y su repetitividad de la tecnología. Una fundación utilizada en los santuarios hasta hace más o menos 5.000 años. En otras palabras, de Caral. Es decir, bueno, en Caral se encontró, aquí estoy mostrando las fotos de Caral. Observen ustedes que acá se ha encontrado unas bolsas tejidas con rocas. A esas bolsas le denominaban chicras. Es decir, esto es lo que se encontró. Estos fueron las chicras. En estas zonas, en estas estructuras. ¿Okay? Obviamente no se sabía para qué habían hecho y habían colocado ahí esas chicras. ¿No? Entonces, en este trabajo que les estoy mostrando, se investiga precisamente cuál era la función o para qué se colocaron esas chicras en esos lugares. Observen ustedes aquí dónde estaban las chicras y cómo las habían colocado. Aquí había varios niveles de chicras, de bolsas. Estas eran bolsas tejidas llenas de rocas, ¿cierto? Y lo que ellos empezaron a hacer es justamente un análisis. Esto que les estoy explicando o exponiendo fue hecho por unos científicos japoneses para poder determinar cuál era la razón de que estaban las chicras. Ellos en Japón colocaron las chicras en una plataforma. Esta es una plataforma, una mesa vibradora, es decir, se puede mover y generar un sismo, o simular, mejor dicho, un sismo. Y se colocaron aquí dos plataformas, una con rocas, ¿no? Y otra con las chicras, o sea, esas bolsas creadas ya artificialmente por ellos, y se movió esta plataforma, generando un sismo artificial, ¿cierto? Con diferentes tipos de onda. Los sismos generalmente tienen dos tipos de onda, que se llaman ondas de cuerpo, o varios otros tipos de onda, también ondas superficiales. Cada onda tiene una geometría de movimiento. Cuando viene un terremoto, la primera onda que llega es una onda, la primaria se llama, empieza a mover el piso de arriba abajo. Luego viene la onda secundaria, que es la que más peligrosa, que es la que derrumba los edificios. Esa onda mueve el piso de izquierda a derecha, es una onda que se llama de corte. Y eso es lo que interesa, precisamente, cuando se hace estructuras. Entonces, al mover esta plataforma, se observó que la aceleración que se tenía en la superficie, acá en la zona de las rocas, esta es la aceleración que se tenía. Este es el tiempo y esta es la aceleración. ¿Por qué la aceleración es importante? Porque la aceleración es la variación en el tiempo de la velocidad. Y ese es un dato muy importante para determinar el coeficiente sísmico de diseño. Eso es lo que el ingeniero utiliza para poder diseñar una estructura. Es decir, la aceleración que puede tener ese terreno donde va a diseñarse una estructura. Entonces, aquí observen ustedes que en la parte donde no están las chicras, se tiene una aceleración bastante grande. Y en la estructura donde están las chicras, la aceleración disminuye. La aceleración es un dato importante porque precisamente ante más aceleración, más daño. Menos aceleración, menos daño. ¿Qué cosa habían hecho estos antiguos peruanos hace 5.000 años? Lo que habían hecho era un disipador sísmico o un amortiguador sísmico. Imagínense ustedes haber llegado a lograr entender el fenómeno de los sismos y cómo han enfrentado el efecto que generaban esos fenómenos naturales, como en este caso el terremoto, haciendo esto. ¿Cómo habrá sido ese proceso de investigación, probablemente prueba y error, hasta lograr esto? Y esto se ha encontrado en diferentes lugares de Ancash, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí hay otra figura, cómo se colocaron las chicras en el laboratorio para poder investigar lo que les he mencionado. Y estas son las chicras que ellos ya construyeron para que pueda colocarse acá.
Lo que ocurría es simplemente que cuando viene un terremoto de una determinada magnitud, obviamente un terremoto dañino que puede tener una magnitud de más de 6, las rocas dentro de estas bolsas empiezan a moverse, Es una especie de rotación. Y eso hace precisamente que se genere este efecto, la disminución de la aceleración en las estructuras que están encima de esas xícaras. Entonces, obviamente, ese descubrimiento ha sido muy importante, porque imagínense, nosotros estamos en el siglo XXI. Sin embargo, probablemente en las zonas rurales, o nosotros mismos, en las construcciones que hemos hecho en las ciudades, nunca hemos pensado cómo podríamos colocar un disipador sísmico o un amortiguador sísmico. Simplemente se ha hecho en base a una norma, que es buena norma la que tiene el Perú, los edificios para que puedan responder adecuadamente a una solicitud sísmica. Sin embargo, estos antiguos peruanos ya habían generado todo un conocimiento. Este es un conocimiento muy importante. Y eso implica entender cuál es el proceso que afecta a un sismo, a una estructura. Entender y decir cómo puedo yo, una vez que entiendo el proceso, cómo puedo solucionar el problema que me genera ese proceso. Eso es una cosa muy importante de entender para haber logrado esto, ¿no? Nosotros, imagínense, en la época que estamos, vamos a las zonas rurales y parece que estuviésemos viviendo pues en la de piedra, ¿no? Construcciones precarias, una situación realmente deprimente. No hay ningún tipo de adelanto en ese aspecto, porque también la política que se ha llevado va en contra de ellos, obviamente. Pero ellos sí lo lograron, ¿no? Y evidentemente estaban preparados para afrontar los fenómenos naturales que en esa época los afectaban, en los terremotos especialmente, ¿no? Eso es algo muy importante de ver, de entender. ¿Cuántas cosas, como las que les estoy expresando, habrá que descubrir? Habrá que ver, habrá que realmente esa destrucción y ignorar y destruir el conocimiento tecnológico y científico de estos antiguos pobladores de nuestro país fue realmente crítico, y hasta el día de hoy no podemos recuperar todo lo que se perdió. Hay mucho que aprender y mucho que recuperar. Estas xícaras ahora se están tratando hay ingenieros en Perú que están investigando más cómo poder utilizar esto para poder utilizar, digamos, por ejemplo, colocarlo en las zonas rurales para poder afrontar los terremotos que se vienen y generar, evidentemente, salvar vidas. ¿Es cierto? Eso es lo importante. Ahora se está haciendo ese tipo de proyectos en base a este descubrimiento. En otras palabras, este es un amortiguador sísmico hecho por los antiguos peruanos, por los de Caral, hace 5.000 años. Bien, quisiera leerles, con el permiso de ustedes, las conclusiones de este trabajo. El objetivo de este estudio es considerar la importancia de las técnicas antiguas, que se usaban comúnmente hace unos 3.500 a 5.000 años, en términos de tecnología de ingeniería. Con este fin se realiza un estudio de la reproductibilidad y estabilidad del efecto de reducción sísmica, entre paréntesis, aceleración de respuesta que exhibían las subestructuras utilizadas en la antigüedad. En el estudio, las muestras o especímenes que modelaron las subestructuras construidas usando xícaras, como se ve en los restos, en lo que he mostrado. Varios factores variables, como el número de capas apilada de xícara, la aleatoriedad en el apilamiento y los tipos de ondas de entrada se establecieron en estos especímenes. Es decir, en los estudios se ha puesto, pues, por qué se pusieron varias capas, cuál es el impacto de poner varias capas o menos capas. En este estudio se determina eso. O sea, ellos no solamente pusieron xícaras, sino también sabían cuántas capas poner, cuántos niveles de xícaras, ¿es cierto? Obviamente, en esto se estudió los tipos de onda de entrada que se generaban ahí, ¿no? Como les he explicado, los tipos de ondas sísmicas. Se establecieron que estos especímenes y los experimentos en la mesa vibratoria se realizaron con estas condiciones variadas para examinar cualquier variación en los resultados y la influencia de las diferentes condiciones que se consideraron.
para entender realmente lo que habían hecho estos antiguos pobladores. Bien, como un elemento importante en la conclusión es que el efecto de reducción de la aceleración de respuesta sísmica que tenían las subestructuras construidas con shikras se pudo reproducir de manera estable en cualquiera de los experimentos, en todos los experimentos que se hicieron. El resultado del análisis de video de las pruebas de la mesa vibradora demostró que el fenómeno de que las shikras esféricas comenzaron a girar cuando el nivel de aceleración superó un nivel determinado, lo que les he explicado. Estos especímenes tenían un mecanismo similar a lo de estructuras sísmicamente aisladas, o sea, sísmicamente amortiguadas, con rodamientos, como lo que se hace en la actualidad, posiblemente induciendo el efecto de reducir la aceleración de la respuesta sísmica. Ahora, las shikras individuales eran algo diferentes en tamaño. También investigaron eso. Y forma, y no siempre eran perfectamente esféricas. Se realizaron experimentos para examinar cualquier variación en los resultados experimentales causada por shikras hechas a mano y sobre estructuras construidas de manera diferente a las técnicas modernas. El resultado mostró que el nivel de aceleración de respuesta sísmica, esto es bien importante, en la parte superior de la base de la shikra cayó dentro del 25% del valor medio de ellos. O sea, estamos hablando de la aceleración, que les he mencionado anteriormente, lo que demuestra que el fenómeno de reducción de la aceleración de respuesta sísmica podría reproducirse de manera relativamente estable. Bien, los resultados de los experimentos revelaron que a medida que aumentaba el nivel de aceleración en la mesa vibratoria, es decir, se movía más fuerte, ¿cierto? El efecto de reducir la aceleración de respuesta sísmica en la parte superior de la base de las shikras se hizo más grande, o sea, se movía más y la aceleración también disminuía más. Por ejemplo, cuando se usó la onda sinusoidal, usaron una onda simple para sacudir. El nivel de aceleración en la parte superior de la base de la shikra en respuesta a los niveles de aceleración de la mesa vibradora era de 4 metros por segundo y de 6 metros por segundo. En la parte de las shikras era de 3.05 metros por segundo, alrededor del 76%, y de 3 metros por segundo, alrededor del 63% menos, respectivamente. Imagínense cómo amortiguaba ese movimiento que generaba el sismo. A pesar de que el nivel de aceleración de la mesa vibradora superó los 6 metros por segundo al cuadrado, el nivel de aceleración en la parte superior de la base de la shikra alcanzó su punto máximo en 4, como máximo. O sea, ellos han determinado incluso cuánto era lo que amortiguaba el efecto de las shikras. Bien, por otra parte, cuando se usó la onda aleatoria, es decir, una onda similar a una onda sísmica, para sacudir el nivel de aceleración de la respuesta sísmica en la plataforma fue aproximadamente del 40 al 80% desde la mesa vibradora. O sea, el amortiguamiento que generaban con ondas sísmicas era más o menos del 80%, del 40 al 80%. Reducía la aceleración en la parte superior donde estaban las shikras. Lo que indicaba que la onda aleatoria exhibió el efecto de reducir la aceleración de respuesta sísmica más grande que la onda sinusoidal. O sea, un sismo era algo más real, ahí se amortiguaba bien, cuando se usaban estas shikras. Entonces, sigamos. Las subestructuras que utilizaban shikras construidas mediante técnica de construcción antigua se caracterizan porque han sido hechas utilizando materiales que se producen de forma natural. O sea, no solamente fabricaban cosas los antiguos peruanos para solucionar sus problemas, sino también eran respetuosos del medio ambiente y probablemente han experimentado pues una gran cantidad de fenómenos naturales. Ustedes se imaginan que en 5.000 años la cantidad de terremotos que han soportado esas estructuras y de diferentes magnitudes, probablemente el terremoto que estamos esperando en Lima y que va a sacudir Lima, Huacho y toda la costa del Perú desde Trujillo hasta Pisco, estamos esperando un terremoto similar a 1746 que si piensa que se ha tenido una magnitud de 9, va a ser un muy gran terremoto que hay que estar preparado para ello, no hay otra. Estos antiguos peruanos habrán tenido experiencias pues de cientos de terremotos de magnitud 8, de magnitud 9, y miles de terremotos de magnitud 7 y pico en 5.000 años. Hay terremotos que tienen pues periodos de recurrencia de 250 años, como el terremoto de 1746 que se piensa que ya está por ocurrir,
Otros que tienen 1000 años, que son tal vez mucho más grandes incluso, y otros pues que tienen 50, 40, 100, etcétera, periodos de retorno de recurrencia. Por lo tanto, en 5000 años, imagínense ustedes la cantidad de fenómenos que estas estructuras han soportado y siguen soportando. Estos hallazgos sugieren que cualquier nuevo conocimiento y experiencia que se aprenda, esto es bien importante, con las tecnologías modernas, se puede obtener de las técnicas antiguas. Esto es muy importante y genera reflexión. Se alienta que en el futuro se avance en una investigación adicional mediante un enfoque interdisciplinario todo esto, en cooperación con una variedad de campos académicos, incluidas la arqueología y las humanidades, obviamente. Después de muchos años de intensa investigación, se pueden hacer discusiones más profundas sobre un cambio en la relación entre la filosofía de la tecnología y los niveles tecnológicos, y la dirección a seguir en el futuro a la luz de la historia del cambio. Se esperan más avances en este campo en el futuro. Bueno, esto es lo que quería explicarles, exponerles en esta presentación. Estos son al final he puesto los científicos que han hecho la investigación que acabo de exponerles. Son de de diferentes universidades en Japón. Estos son los nombres, estas son las instituciones donde ellos pertenecen. Esta investigación se ha realizado en el 2016. Creo yo que finalmente es importante reflexionar en el sentido de que, digamos, nosotros vivimos en una sociedad un poco, digamos, que no tiene una cultura acorde con la ciencia. Una sociedad que tiene una cultura acorde con la ciencia, primero, enseña la ciencia, no pues a un nivel muy alto, pero todo el mundo tiene que conocer algo de ciencia. En otras palabras, desaparece el analfabetismo científico. Eso es muy importante. Entonces, una sociedad que tiene una cultura acorde con la ciencia va a pedirle a la ciencia las soluciones para sus problemas. Así como, por ejemplo, ha venido la pandemia. ¿Y cómo hemos salido de la pandemia? Hemos salido de la pandemia con creencias, con mitos, que han habido como 40 productos que curaban el virus. Ninguno ha servido. La única forma de haber salido de la pandemia ha sido con las vacunas. Y ahora, gracias a eso, gracias al avance científico que ha generado ello, podemos en estos momentos ya volver a la normalidad en nuestras vidas. Igualmente, cuando hablamos de los desastres, no existen desastres naturales en primer lugar. Los desastres no son naturales, son creados por nosotros. Porque en los terremotos, por ejemplo, vivimos de alguna manera indiferentes a esos fenómenos, porque creemos que son eventos episódicos, que muchas veces pensamos que es un castigo divino, o pensamos que nunca va a ocurrir, ¿no? Y no nos damos cuenta que donde vivimos, especialmente en la costa del Perú, en la costa frente a Lima, donde está Huacho, donde está Chimbote, todas esas zonas, Pisco, son zonas sísmicas. Han ocurrido terremotos por miles de años y van a ocurrir terremotos por miles de años más. Esa actitud nuestra frente a la indiferencia que mostramos a ese medio ambiente donde vivimos y nuestras acciones, es decir, construimos mal las casas, construimos en zonas peligrosas, construimos ignorando las amenazas que tenemos, como en este caso es el terremoto y los tsunamis con los que vivimos cerca al mar, son las que generan los desastres. Mientras que hace 5000 años estos hombres no solamente sabían qué fenómenos naturales los amenazaba y sabían en qué medio ambiente se desenvolvían, sino que construyeron este tipo de inventos de tecnología para afrontar esos terremotos. ¿Dónde quedó ese conocimiento? Totalmente perdido. Creo yo que es momento con estas reuniones que hacemos, a recuperar ello, cómo también asumirlo a nuestra cultura actual, cómo podemos usarlo. Lo de las chicas, por ejemplo, es algo muy importante que se puede usar. Incluso el mismo poblador podría fabricarse sus propias chicas para construir una casa en las zonas rurales de adobe, por ejemplo. Porque ahí hemos hecho nosotros investigaciones para reforzar nuestra vivienda de adobe, pero nunca nos imaginamos en esto de las chicas. Bueno, eso es la reflexión final. Nuevamente, quiero agradecer la invitación que me han hecho a este importante evento. Y las puertas del Centro Regional de Sismología para América del Sur están abiertas para cualquier
pregunta, para cualquier, digamos, proyecto de colaboración que podamos tener, tanto con las universidades como con instituciones que se dedican al desarrollo científico. Muchísimas gracias.